Pues Durango la recibe. Hoy usted realiza una gira muy intensa, supervisa temas de vivienda, supervisa temas de proyectos, recursos para niños, o sea, es un abanico muy amplio el que se está realizando en Durango. Así es, y básicamente lo que fue la reunión, la octava reunión de Contraloría Social, que organiza la Secretaría de la Función Pública junto con el Gobierno del Estado, y que habla de este necesario proceso de participación ciudadana para vigilar las obras que se realizan, para realmente que el gobierno esté obligado a rendir cuentas y a transparentar el uso de los recursos públicos, y como señalábamos ahorita en la mañana, sobre todo aquellos destinados al combate a la pobreza, porque es todavía doblemente inmoral que los recursos que van a los más pobres del país pues no sean utilizados de manera adecuada. Entonces, estamos en esa lógica, verificando y obviamente, como siempre, pues también supervisando el trabajo que realizamos, que realizan nuestras delegaciones, y viendo los avances en materia social, particularmente bajo este concepto que nosotros hemos señalado, de que estamos llegando a donde nadie había llegado, a los más pobres de entre los pobres, a los que están en la base de la pirámide, que no se había volteado a ver, a los que están en comunidades menores a 2.500 habitantes, a los pobres que están en las ciudades y que hoy han sido prioridad dentro de la política social del gobierno del presidente Peña. Da a conocer una cifra, 7.1 millones de pobres, de los pobres, o sea, estamos hablando de la extrema situación alimentaria. Hoy es una cifra que duele, son demasiados. Así es, evidentemente que como país tengamos esas cifras y que tengamos más de 50 millones de pobres en México, evidentemente que nos habla todavía de los grandes retos. De ahí, pues, las reformas que impulsó el presidente Peña de generar pues las bases para un crecimiento mayor de la economía y poder realmente lograr que mejore el ingreso y la condición de bienestar de las familias mexicanas. La gran reforma educativa, porque si hay una manera de romper con la pobreza es con una educación de calidad, es que los niños y las niñas que viven en esta situación de pobreza puedan hablar de una auténtica igualdad a través de la educación que se les proporciona con relación a niños que viven en las zonas urbanas, en las grandes metrópolis, y todo este rediseño de la política social que va más allá del enfoque asistencialista, que tiene que ver con despertar las capacidades productivas y en general las capacidades de las personas que viven en condición de pobreza. ¿En Durango cuántos se han detectado? Bueno, en Durango, de estos 7.1 millones, son más de 50,000 personas en condición de pobreza extrema alimentaria. Desde luego, no es la situación de estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, en donde se concentra una parte muy importante de nuestra población en esta condición. Y afortunadamente en el mes de agosto, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política del Desarrollo Social, Coneval, presentará una encuesta panel de la intervención en estos 7 millones de mexicanos. Va a presentar su encuesta de evaluación de la pobreza, pero esas, por las dinámicas económicas, pudiera parecer que a lo mejor hay algunos pobres más, pero a los que hemos intervenido, con los que estamos trabajando, esta encuesta va a dar cuenta de los buenos resultados que está dando la política social. ¿Cómo va Durango? ¿Cuál vendría siendo su principal problema o el reto que tiene que romper Durango? Bueno, pues son los dos grandes extremos que se presentan en muchas partes del país. Por un lado, municipios pues durante largos años que no fueron motivo de la atención pública federal, no hablo de la estatal, hablo de la federal, municipios indígenas que ahora, junto con Sedesol, con la propia Comisión de Pueblos Indígenas, están siendo atendidos en el Estado. Ese es un extremo. Y el otro extremo es la pobreza en las zonas urbanas, en las ciudades como Durango, en las ciudades como Gómez Palacio o en la parte de La Laguna, ¿no? Que ya es una pobreza urbana que es más contrastante porque frente al desarrollo y al progreso están estos cinturones de miseria y de pobreza que eran invisibles y que hoy estamos trabajando en ellos de manera muy importante. Se había un descuido.
no había una reorientación de la política social y sobre todo se limitaba a la transferencia monetaria. Hoy hemos articulado una estrategia transversal que involucra 19 dependencias del gobierno de la República, que involucra a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales y que conjuntamente estamos direccionando los programas, las acciones a esa población que verdaderamente lo necesita. ¿Cómo funcionan los programas de Sedesol cuando hay problemas de cultura ya muy arraigados? Le voy a mencionar 3 que sin duda hay en Durango y puede ser que en otros estados también, dependiendo de la región están más o menos. El machismo. Muchos de los programas de ustedes van enfocados hacia la mujer, pero no es una barrera de repente el hombre que le dice a la mujer, oye, ¿a ti quién te dijo que podías superarte? O mujeres que dicen, no, mi meta es casarme, tener hijos y que el viejo me mantenga. El tema del machismo. Otro escenario viene siendo de que el muchacho, la aspiración que tiene es irse a Estados Unidos, es muy común, en el medio rural principalmente. Yo crezco, me voy con mi papá, están mis hermanos, esa es su meta. Y otra de muy desafortunada, la situación del crimen, y más ahora con el escape del Chapo Guzmán, que convierten a esos criminales como unos verdaderos ídolos, hasta el tema de la apología. Y entonces la meta de muchos jovencitos en ciertas regiones es, yo voy a crecer y voy a ser criminal, me voy a dedicar a la siembra, me voy a dedicar a eso. ¿Son barreras para Sedesol? Claro, son retos para el gobierno en su conjunto y para el país. Y son retos que hablan de esta pobreza y de esta desigualdad. Es muy difícil que en un plazo tan corto como el que lleva el gobierno del presidente Peña pueda hablarse ya de grandes resultados, porque lo que se ha hecho es sembrar las bases, que muy probablemente empecemos a ver hacia finales del sexenio, hacia 2017, 2018. Pero estas bases de combatir la pobreza, ¿en dónde está la pobreza? Pues en las sierras, en las montañas. Ahí donde si la gente no tiene un ingreso, se van, o la opción es efectivamente el crimen organizado. Entonces, es muy importante. Nosotros vemos el combate a la pobreza extrema, no solo como un aspecto de justicia social, que lo es fundamentalmente, sino también de seguridad y de paz, que es la otra vertiente. Y desde luego que esos retos los tenemos que enfrentar, igual que esta situación que sigue prevaleciendo en muchas partes del país, de esta visión misógina, machista, en donde el hombre es el que decide y el que define, pero afortunadamente como la mayoría de nuestros programas van vinculados a las mujeres, por ejemplo el programa Prospera, el 97% de sus beneficiarias son mujeres. Eso empodera a la mujer y eso le da una mayor capacidad de decisión, y poco a poco vamos rompiendo estas barreras de desigualdad y de exclusión de las mujeres, incorporándolas a la toma de decisiones. Para concluir, ya sé que usted dijo que no se destapaba que porque estaba haciendo frío, hoy hace calorcito. Bueno, la Sedesol obviamente es un camino muy pavimentado para los temas electorales. ¿Cómo evitar esa contaminación que se está dando ya rumbo a la presidencial 2018? ¿Cómo evitar la contaminación en Durango? Porque el próximo año vendrá un tema de renovación gubernamental. ¿Cómo evitar? Bueno, afortunadamente, en la elección pasada del 7 de junio, acabamos de demostrar que se pueden ejercer los programas sociales, se puede hacer esto con transparencia y sin un sesgo electoral. Nosotros no tenemos denuncias, pasamos realmente limpios todo este proceso, hicimos una gran tarea de blindaje electoral. Las denuncias que se presentaron han sido desechadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, yo creo que parte de una convicción, en primer lugar, de que no podemos lucrar con el hambre ni con la pobreza, y en segundo lugar, porque ya no hay esta situación de que a la gente se le condiciona un programa, la gente le dice a uno sí y va y vota por quien quiere, porque la gente ya sabe el valor de su voto, ya hemos crecido como país y como ciudadanos. Entonces, creo que en ese sentido estamos más que blindados. Y nosotros ahorita lo que tenemos como única preocupación es cumplir las metas, las instrucciones que nos ha dado el presidente Peña, los objetivos. Estamos comprometidos
con lo que hemos dicho, de llegar a donde nadie había llegado, de ir con los más pobres de los pobres, que es lo más difícil, es el núcleo duro de la pobreza. Sacar a esa gente no es de la noche a la mañana, tiene que haber todo un proceso, pero ese es nuestro compromiso y en ese seguiremos trabajando. Secretaria, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas Gracias. tardes.